Duc in altum, mis queridos hermanos, viva Cristo Rey. Vamos con el tercer capítulo de la serie dedicada a las herejías de Bergoglio. Vamos con el estudio de todas y cada una de las barbaridades heréticas y apóstatas que ha proferido Jorge Mario Bergoglio, basándonos en el estudio de el magisterio de la Santa Madre Iglesia, de la doctrina, de la tradición, de las Sagradas Escrituras, también tomando como referencia en algunas ocasiones al trabajo realizado por el Denzinger Bergoglio, un estupendo trabajo que el propio grupo de sacerdotes y teólogos que han realizado ha pedido en reiteradas ocasiones que se difunda para darlas a conocer. Nosotros, en la medida de nuestras posibilidades y explicando todo lo que en este trabajo veraz hay en relación con lo que nosotros estudiamos, extraemos y analizamos del magisterio de la Santa Madre Iglesia y de la sana doctrina, pues les ofrecemos esta serie para que en capítulos individuales puedan dar a conocer a todos, todas y cada una de estas herejías del usurpador del trono de Pedro. Y en esta ocasión vamos con el tercer capítulo, como les digo, dedicado a la herejía de Bergoglio, aquella en la cual ha manifestado que para ser un buen católico no hace falta tener hijos como conejos. Paternidad responsable pide sin tener hijos como conejos. Aparte de ser un pensamiento herético y contrario a la doctrina de la Iglesia, sobra decir el lenguaje vulgar y ofensivo para la cantidad de familias católicas fieles que tienen un buen número de hijos como Dios se los envía y que se sienten profundamente ofendidos por este tratamiento insultante de Jorge Mario Bergoglio, a los que llama conejos prácticamente, tener hijos como conejos. Bien, vamos a analizar pues a la luz de la doctrina y el magisterio de la Iglesia, como les digo, esta barbaridad del argentino. Cabe decir, en primer lugar, que evidentemente las familias católicas, para no desanimarse en este mundo que conspira contra todo aquello que Dios y la Santa Madre Iglesia en su doctrina bimilenaria piden de ellas, lógicamente pues requieren incentivo, apoyo espiritual, más que nunca en este tiempo dominado por el materialismo, por el hedonismo, en el que tener una familia numerosa ha pasado a ser un verdadero heroísmo, para encima recibir estos insultos de quien dice ocupar la silla de Pedro. ¿Cómo se pueden haber sentido aquellos cónyuges a los que Dios ha bendecido con una prole abundante, aquellos cónyuges que se sacrifican día a día hasta el límite por amor a esa prole, si alguien a quien supuestamente deberían religiosa obediencia les dijera que no es preciso para ser buenos católicos tener hijos como conejos? Esto es lo que dijo Jorge Mario Bergoglio. Tanta irresponsabilidad es tener hijos que ya Dios da los medios para lo contrario. Vamos a recordar lo que dice la Iglesia acerca de este tema, lo que dice la Iglesia católica, la Iglesia apostólica, la Iglesia de Cristo, a lo que, como siempre, Jorge Mario Bergoglio se opone en la creación de su nueva religión mundial anticatólica. En primer lugar, vamos, y como siempre, a mostrarles la cita textual de Jorge Mario Bergoglio. Esta se produjo, como saben, en una conferencia de prensa, dada en un vuelo. En esta ocasión, el vuelo que le llevó de Manila a Roma, de vuelta a Roma, el 19 de enero de 2015. Como siempre, saben que hablamos de magisterio de avión y es
terrible lo que dijo Jorge Mario Bergoglio. Escuchamos: creo que el número de 3 hijos por familia que usted menciona, según dicen los técnicos, es importante para mantener la población. 3 por pareja. Cuando se baja de esta media se va al otro extremo, como sucede en Italia, donde he oído, no sé si será verdad, que en 2024 no habrá dinero para pagar las pensiones. Hago un inciso aquí en su cita textual para comentarles 2 consideraciones. Por una parte, cuando ya empieza a hablar de irnos a un extremo o al otro, lo que él habla de un extremo es las familias numerosas. Y el otro extremo tampoco es bueno, pero no es que no sea bueno porque se cierre una pareja a la vida y no atienda a la prole que Dios le envía, no será bueno porque no se podrán pagar las pensiones. Este es el criterio de Jorge Mario Bergoglio. Seguimos con Jorge Mario Bergoglio. Textual dice: el descenso de la población. Por eso la palabra clave para responder es la que la Iglesia usa siempre y también yo: paternidad responsable. ¿Cómo se hace esto? ¿Con el diálogo? Cada persona con su pastor debe preguntarse cómo llevar a cabo esta paternidad responsable. El ejemplo que he mencionado hace un poco de aquella señora que esperaba el 8º hijo y había dado a luz 7 mediante cesárea, esto es una irresponsabilidad. No, yo confío en Dios. Ojo, se burla Bergoglio. No, yo confío en Dios. Sigue Bergoglio: pero mira, Dios te da los medios. Sé responsable. Algunos creen que para ser buenos católicos tenemos que ser, perdonen la expresión, como conejos. No, paternidad responsable. Esto es claro, y para ello están en la Iglesia los grupos matrimoniales, están los expertos en esta materia, están los pastores, y se busca. Conozco muchas soluciones lícitas que han ayudado en esto. Ha hecho bien en decírmelo. Bien, aquí acaba esta cita bochornosa de quien algunos tienen por el Papa de la Iglesia Católica. Tremenda la cita y tremendo todo lo que en ella encierra. Como les digo, conferencia de prensa durante el vuelo de Manila a Roma del 19 de enero de 2015. Bien, es evidente que estas palabras de Jorge Mario Bergoglio van contra las enseñanzas del magisterio, como prácticamente todas las que profiere. Hemos de recordarles a los que dicen que no estamos con el Papa, que nosotros estamos con el Papa de la Iglesia de Roma, el Papa de 2000 años de Iglesia, no con este usurpador. El Papa no es el Papa que se dice Papa y se sube ahí. El Papa es la institución del papado de Pedro, católica, que lleva 2000 años desde que Cristo la instituyó en marcha. Y este señor, si va contra los 2000 años de magisterio de la Iglesia de Roma, no puede llamarse Papa ni puede llamarse nada, entre otros muchos motivos. Bien, sabemos que las enseñanzas del magisterio pasan por manifestar que la prole es un bien del sacramento del matrimonio, en primer lugar. Es un bien del sacramento del matrimonio, cosa que este señor olvida hablando de no sé qué técnicos o expertos o grupos matrimoniales que son los que tienen que resolver este tema, que por otra parte está resuelto. Olvida también este señor que la vocación de la familia es engendrar hijos para la tierra y el cielo. También lo olvida, haciendo cálculos de pensiones, de número de hijos, de los técnicos, dicen. Tremendo. El magisterio desarrolla también de forma larga y tendida cuáles son los beneficios y la importancia de las familias numerosas, esas que Jorge Mario Bergoglio llama conejos, parir como conejos. Está llamando conejas a las madres católicas de familia abnegadas y sacrificadas por cumplir con los deseos de Dios y del orden natural. Es algo tremendo y, bueno, les puedo dar simplemente pues algunas muestras de ello que nosotros hemos recopilado, que hemos estudiado también, como les digo, basándonos mucho en el inmenso trabajo que ha hecho el Detzinger Bergoglio en esta tarea. A tal respecto podemos indicar pues algunas citas del catecismo, de santos, de papas, de las Sagradas Escrituras,
en definitiva, de los concilios, en definitiva, pues de todo el magisterio bimilenario, la sana doctrina, la santa tradición y las sagradas escrituras, todos los pilares de un católico, los 4 pilares, por cierto, de adoración y liberación, los 4 pilares que Jorge Mario Bergoglio se pasa por el forro de sus caprichos. En primer lugar, y si vamos a las Sagradas Escrituras, podemos comenzar por el Génesis. Dios ordena al primer matrimonio ser fecundo. Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 31. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Otro tema que también debería estudiarse Bergoglio en relación a las uniones entre homosexuales, pero bueno, lo dejaremos para otra de las decenas de herejías de este señor. Dios los bendijo y les dijo Dios: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Tenemos más citas, les traemos algunas de la Biblia, alguna más que habla justamente de ese aspecto que les decíamos al inicio de la prole como un regalo de Dios. Podemos ir al Salmo 127, versículos del 3 al 5. La herencia que da el Señor son los hijos, su salario, el fruto del vientre. Son saetas en manos de un guerrero los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ellas su aljaba. No quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Bien, podríamos seguir concordando citas bíblicas que evidentemente reflejan lo que después la tradición y el magisterio ha ido desarrollando a lo largo de 2000 años de vida de la Iglesia, pero vamos a pasar por no extendernos en exceso, no es necesario, sabemos de sobra que esto es una herejía como un templo. Vamos al Catecismo Romano, en la parte segunda, en el capítulo 7, en el número 7, cuando se desarrolla que los bienes del matrimonio son la prole, la fe y el sacramento. 3 son los bienes del matrimonio, dice el Catecismo: la prole, la fe y el sacramento. Bienes que compensan ampliamente las cargas matrimoniales de que hablaba San Pablo. Y se remite aquí el Catecismo a la primera de Corintios, capítulo 7, versículo 28. Si te casares no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero tendréis así que estar sometidos a la tribulación de la carne, que quisiera yo ahorraros. Sigue el Catecismo: y dan a las uniones físicas el don y la nobleza de la santa honestidad. Ante todo, la prole, es decir, los hijos nacidos de la legítima esposa. San Pablo valora en su justo valor este primer bien cuando dice: la mujer se salvará por la crianza de los hijos. Y aquí remite a la carta de San Pablo a Timoteo, la primera de ellas, en el capítulo 2, versículo 15. Bien, si nos vamos al Catecismo de la Iglesia Católica, por si no les sirve el anterior, pues nos vamos a los numerales 2366 y 67, también el 2373, cuando hablan del otro aspecto que anteriormente les mencionábamos, el grupo de hijos o la prole como signo de la bendición divina. La Iglesia, que está a favor de la vida, la Familiaris Consortio número 30, enseña que todo acto matrimonial en sí mismo debe quedar abierto a la transmisión de la vida. También se remite a la Humanae Vitae en el número 11, por todo aquello de los que son tan conciliares. Llamados a dar la vida, los esposos participan del poder creador y de la paternidad de Dios, y se remite a las citas bíblicas de Efesios número 3.14, Evangelio de San Mateo número 23.9, etc. Por si fuera poco, hablamos de la Gaudium et Spes en el número 50. En el deber de transmitir la vida humana y educarla, que han de considerar como su misión propia, los cónyuges saben que son cooperadores del amor de Dios creador y en cierta manera sus intérpretes, por ello cumplirán su tarea con responsabilidad humana y cristiana. Sigue así el Catecismo: la Sagrada Escritura y la práctica tradicional de la Iglesia ven en las familias numerosas como un signo de la bendición divina y de la generosidad de los padres. Repito,
Catecismo de la Iglesia Católica. La Sagrada Escritura y la práctica tradicional de la Iglesia, Sagradas Escrituras, tradición, ven en las familias numerosas como un signo de la bendición divina y de la generosidad de los padres. Pues bien, Bergoglio, contra el Catecismo de la Iglesia Católica, ve en las familias numerosas a una familia de conejos. Esta es la realidad. Y el que no la quiera ver es porque está obcecadamente ciego en una mentira que puede llevar su alma al infierno. No podemos estar con un supuesto papa que va contra Dios, las Sagradas Escrituras, el magisterio bimilenario, la sana doctrina y la santa tradición. El matrimonio está destinado a la creación de la prole, que es un signo de bendición divina, y que las familias numerosas son un signo de la bendición divina y de la generosidad de los padres, está establecido en la doctrina de la Iglesia. Y puede llamar conejos a los padres que cumplen con este deber, Bergoglio o el Sursum Corda, pero realmente no por ello hay que seguir esta barbaridad herética tremenda. Les mencionábamos, la Gaudium et Spes, ya que, bueno, claro, hablarles a estos herejes de la doctrina bimilenaria es como hablarle en chino a un vecino de Alcorcón, pero como ellos solo se rigen del Vaticano II en adelante, ya les mencionábamos la Gaudium et Spes, incidimos más en el Concilio Vaticano II, en el número 50 de la Gaudium et Spes, de 7 de diciembre del 65, cuando deja muy claro este concilio tan alabado por los bergoglianos que son dignos de mención los esposos que aceptan una prole numerosa. Sí, Bergoglio hablaba de, bueno, hay que buscar un término medio con los técnicos para que las pensiones no... Es tremendo, es insultante, es herético, es apóstata. Son dignos de mención los esposos que aceptan una prole numerosa. Se lo voy a leer yo, que no soy ningún amigo del Concilio Vaticano II. Dice así: el matrimonio y el amor conyugal están ordenados por su propia naturaleza a la procreación y educación de la prole. Así los esposos cristianos, confiados en la divina providencia, cultivando el espíritu de sacrificio, glorifican al Creador y tienden a la perfección en Cristo cuando con generosa, humana y cristiana responsabilidad cumplen su misión procreadora. Entre los cónyuges que cumplen de este modo la misión que Dios les ha confiado son dignos de mención, muy especial los que de común acuerdo bien ponderado aceptan con magnanimidad una prole más numerosa para educarla dignamente. Me pregunto yo, todas las instituciones presuntamente conservadoras de la Iglesia que reúnen en torno a sí a numerosas familias, numerosas, valga la redundancia, y que siguen diciendo, aunque se tapan la nariz cuando lo dicen, que Bergoglio es el Papa y que hay que estar con Bergoglio, ¿qué pensarán de esto? Es que como es el Papa hay que obedecerle. Claro, vamos a ver, es que eso es una barbaridad, ¿o no se dan cuenta ustedes que este señor no puede ser Papa y que no se puede obedecer a un Papa frente a Cristo y contra Cristo? Es que no hay un quinto evangelio según Bergoglio, como ustedes quieren hacer ver. Ustedes que son tan amantes del Vaticano II, ahí lo tienen bien claro. Es digno de mención los esposos que aceptan una prole numerosa, lo que Bergoglio llama conejos. Bien, hemos hablado de las Sagradas Escrituras, el magisterio, el concilio, el catecismo romano, el catecismo de la Iglesia Católica, todo está superado por Bergoglio. Vamos a hablar de santos de la Iglesia, porque este señor Bergoglio también sabe más que ellos, incluso que San Agustín, y sus seguidores también deberán decir que San Agustín no anima a esa paternidad responsable, medida, técnica, con grupos espirituales y de matrimonios y técnicos que ayuden a valorar, como si fuera esto un estudio de finanzas de una empresa, cuántos hijos se deben o no se deben de tener en un matrimonio. Bien, pues vamos a hablarles de San Agustín. La prole no puede ser un pecado. San Agustín, en su obra del Génesis, a la letra, en el apartado 9, en el capítulo 7,
En el versículo 12 nos habla de que la prole no puede ser un pecado. La prole no puede ser un pecado. Aquello que tienen de bueno las bodas y por lo que es bueno el matrimonio nunca puede ser pecado, manifiesta el de Hipona. Este bien está dividido en 3 partes: la fe, la prole y el sacramento. La fe cuida de que no se una el varón y la mujer con otra u otro fuera de la unión conyugal. La prole atiende a que se reciban con amor los hijos, se les alimente con agrado y se les eduque religiosamente. El sacramento mira a que la unión sea irrompible y el repudiado o repudiada no se una a otra persona, ni aun por causa de los hijos. Esta es como la norma de las bodas por la cual o se hermosea la fecundidad de la naturaleza o se corrige la maldad de la incontinencia. Atentos, o se hermosea la fecundidad de la naturaleza o se corrige la maldad de la incontinencia. Qué claras palabras de San Agustín. Allí si nos vamos a los papas, a todos los papas que ha tenido la Iglesia. Podríamos empezar por León XIII, por ejemplo, cuando habla de que es noble misión de la familia engendrar la prole de la Iglesia. El matrimonio es sacramento grande y entre todos honorable, se remite a Hebreos, capítulo 13. Piadoso, casto, venerable por ser imagen y representación de cosas altísimas. Y no se limita solo a lo que acabamos de recordar, su excelencia y perfección cristiana. Pues en primer lugar se asignó a la sociedad conyugal una finalidad más noble y más excelsa que antes, porque se determinó que era misión suya no solo la propagación del género humano, sino también la de engendrar la prole de la Iglesia, conciudadanos de los santos y domésticos de Dios, esto es, la procreación y educación del pueblo para el culto y religión del verdadero Dios y de Cristo nuestro Salvador. Habla León XIII de feliz memoria de engendrar la prole de la Iglesia. Bergoglio no está de acuerdo. ¿Cómo lo va a estar? Quien dice que hay que vivir, deja vivir, que qué más da que sea uno un budista, musulmán, agnóstico o católico. Podemos seguir con los papas si no hay norma eclesial, doctrinal, concilio, catecismo o magisterio papal que no se haya pasado por debajo de sus deseos. Jorge Mario Bergoglio. Vamos con Pío XI, por ejemplo. Nos habla el Papa Pío XI de que los padres están destinados a engendrar la descendencia de la Iglesia también. Y en este sentido, en la encíclica Casti Connubii de 31 de diciembre de 1930, pues hace una reflexión, pues lógicamente muy parecida y muy en la línea de lo que les estábamos contando anteriormente del Papa León XIII. Tengan, por lo tanto, dice, en cuenta los padres cristianos que no están destinados únicamente a propagar y conservar el género humano en la tierra, más aún, ni siquiera a educar cualquier clase de adoradores del Dios verdadero. Atentos, hermanos, ni siquiera a educar cualquier clase de adoradores del Dios verdadero, sino a injertar nueva descendencia en la Iglesia de Cristo, a procrear ciudadanos de los santos y familiares de Dios, a fin de que cada día crezca más el pueblo dedicado al culto de nuestro Dios y Salvador. Sí, Bergoglio, cada día crezca más el pueblo destinado al culto de nuestro Dios y Salvador. Dice así Pío XI: a ellos toca ofrecer a la Iglesia sus propios hijos, a fin de que esta fecundísima, no coneja, sino fecundísima, Bergoglio, madre de los hijos de Dios, los regenere a la justicia sobrenatural por el agua del bautismo y se hagan miembros vivos de Cristo. Una verdadera maravilla las palabras de Pío XI. La encíclica Casti Connubii habla mucho más largo y tendido. Yo les invito a leer esta maravilla de encíclica del primer lugar entre los bienes del matrimonio que ocupa la prole.
habla de que la importancia de la prole se deduce del altísimo fin del hombre, etcétera, etcétera, etcétera. No es la única encíclica donde Pío XI nos habla de esto. Tenemos también la encíclica Divini Ilius Magistri del 31 de diciembre, en este caso del año 1929, un año antes de la Casticum Nubi, y nos habla de que la educación no es una obra de los individuos, es una obra de la sociedad. Ahora bien, 3 son las sociedades necesarias, distintas pero armónicamente unidas por Dios, en el seno de las cuales nace el hombre, y nos habla 2 sociedades de orden natural, la familia y el Estado, y la tercera, la Iglesia, de orden sobrenatural. En primer lugar, dice Pío XI, la familia instituida inmediatamente por Dios para su fin específico. Bergoglio, que es la procreación y educación de la prole, sociedad que por esto mismo tiene prioridad de la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Les podríamos hablar mucho más del extenso magisterio de Pío XI en relación a lo que Dios quiere relativo a las familias, a los matrimonios y a la generación y educación de la prole para nuestro Señor Jesucristo. Es innumerable el magisterio y las declaraciones de los papas, lógicamente, siguiendo y atendiendo a la doctrina bimilenaria de la Iglesia. Hay a tal efecto un discurso bellísimo dado por su santidad el Papa Pío XII, el 20 de enero de 1958, a los dirigentes y representantes de la Asociación de Familias Numerosas en Roma e Italia. Sí, el Papa Pío XII daba discursos a los dirigentes de las asociaciones de familias numerosas. Sí, no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de lo que ha sido siempre la Iglesia Católica, que Bergoglio pues haya conseguido que gran parte de los católicos del mundo vean esto como algo surrealista. Esto es parte de la Iglesia, de su historia y de su tradición. Hablaba el Papa Pío XII de feliz memoria de cómo las familias numerosas son los planteles más espléndidos del jardín de la Iglesia, en los cuales, como en terreno favorable, florece la alegría y madura la santidad. Muchas veces, dice su santidad el Papa Pío XII, y con razón se ha puesto en destaque como prerrogativa de las familias numerosas ser la cuna de los santos. Podemos citar entre tantos, fijaos qué recuerdo más bonito, la de San Luis, rey de Francia, compuesta de 10 hijos, la de Santa Catalina de Siena, de 25, la de San Roberto Belarmino, de 12, la de San Pío X, de 10. Cada vocación es un secreto de la providencia, pero en lo que concierne a los genitores de estos hechos podemos concluir que el número de hijos no impide su egregia y perfecta educación, que el número de hijos en esta materia no quita la cualidad, sea en la relación a los valores físicos o espirituales. Qué bello lo que dice Pío XII en relación a esos planteles donde florecen las vocaciones religiosas y la santidad, esos planteles de niños y niñas criados en el seno de familias católicas que tanto detesta Bergoglio. Habla Pío XII también en ese mismo discurso de que las familias numerosas, lejos de ser la enfermedad social, parecía que estaba ya viendo lo que se venía muy pronto a raíz de su muerte, de la institución del Vaticano II y de la llegada de los planes masónicos a la Iglesia, que se han visto altamente confirmados y subidos a toda su máxima exposición con Jorge Mario Bergoglio. Lejos de ser la enfermedad social, dice Pío XII, son la garantía de la salud física y moral de un pueblo. Una verdadera maravilla. Una verdadera maravilla. Bueno, pareciera que estamos hablando solo del magisterio anterior al Concilio Vaticano II. Digo solo porque, claro,
si escuchan esta tercera lección relativa a las herejías del apóstata Bergoglio, todos los bergoglianos van a decir, bueno, eso no tiene ninguna relevancia porque es una exposición preconciliar, como si el Concilio Vaticano II hubiera marcado la creación de la Iglesia verdadera, como si los 1960 años anteriores no fueran realmente católicos cuando son los realmente católicos. Bien, para que vean que Jorge Mario Bergoglio va más allá de todo ello, va a un Vaticano III, como les he dicho en muchas ocasiones. Él ha creado en sí mismo la Iglesia paradigma del nuevo orden mundial y el Vaticano III. Para que vean esto, verán que él mismo con estas aberraciones supera en mucho lo dispuesto en el Vaticano II y lo dispuesto por papas como Juan XXIII y Pablo VI, que cometieron tremendos errores en relación a la modernización de la Iglesia Católica, sacándola de su doctrina, y por supuesto mucho más allá que Juan Pablo II y Benedicto XVI. Juan Pablo II, que bastante hizo con intentar frenar los ánimos modernistas de todos estos masones salidos del Vaticano II, y por supuesto Benedicto XVI, su santidad el Papa actual, que ha tenido que luchar denodadamente contra este modernismo ramplón, lo cual le ha costado estar donde está, pero sabemos dónde está a los ojos de Dios y a nuestros ojos. ¿Por qué digo todo esto? Porque Juan XXIII, alguien tan poco sospechoso de ser tradicional y fiel a la doctrina como Juan XXIII, decía en la encíclica Mater et Magistra del 15 de mayo de 1961, atención, Juan XXIII, apartado 193 a 195 de Mater et Magistra: esta propagación de la vida debe verificarse de acuerdo con las leyes sacrosantas, inmutables e inviolables de Dios, las cuales han de ser conocidas y respetadas por todos. Nadie puede, pues, lícitamente usar en esta materia los medios o procedimientos que es lícito emplear en la genética de las plantas o de los animales. Jorge Mario Bergoglio, lo que usted dice de conejos, esto no es lícito, emplear estos términos y estos actos preventivos que se usan en la genética de las plantas o de los animales. Se lo dice su amado Juan XXIII. ¿Dónde ha querido llegar usted, Bergoglio? ¿A ser Juan 24, 25 y 26? Sigue Juan XXIII: la vida del hombre, en efecto, ha de considerarse por todos como algo sagrado, ya que desde su mismo origen exige la acción creadora de Dios. Por tanto, quien se aparta de lo establecido por él no solo ofende a la majestad divina y se degrada a sí mismo y a la humanidad entera, sino que además debilita las energías íntimas de su propio país. Aclaro que usted ha ido mucho más allá del sueño masónico de Juan XXIII, que todavía hablaba de países. Usted está en otra cosa. Está en el orden globalista, mundialista. Está contra los patriotas que hablan de su país. Qué blando era Juan XXIII, ¿verdad, Bergoglio? Por supuesto, todos los papas han seguido de la misma forma, manteniendo de una forma inalterable la doctrina que habla en relación a la prole de los hijos. Pablo VI incluso hablaba en Humane Vitae, que pues tanto bien ha hecho, ¿no? A pesar de tantos otros actos incomprensibles de Pablo VI, hablaba de cómo usar el don divino fuera de su finalidad es contradecir la naturaleza, y decía así en el número 11, Humane Vitae, el 25 de julio del 68, vio la luz esta encíclica: la Iglesia, al exigir que los hombres observen las normas de la ley natural interpretada por su constante doctrina, enseña que cualquier acto matrimonial, quilibet matrimoni usus, debe quedar abierto a la transmisión de la vida. Bergoglio, Pablo VI, sí, el que da nombre al aula esa donde usted hace barbaridades, Pablo VI,
Cualquier acto matrimonial, quilibet matrimoni usus, debe quedar abierto a la transmisión de la vida. Usar este don divino destruyendo su significado y su finalidad, y especifica Pablo VI, aún solo parcialmente, es contradecir la naturaleza del hombre y de la mujer. ¿Qué dice de esto Bergoglio, que se remite a los expertos, a los grupos de matrimonios, a los técnicos y a los planes de pensiones para hacer una valoración sobre cuántos hijos se tiene que tener? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Es francamente tremendo. Bueno, hablar del magisterio de Juan Pablo II en relación a la familia, a los hijos y a la procreación sería inacabable y sería sacar todas las vergüenzas una y otra vez de Jorge Mario Bergoglio a la luz. Podemos hablar de la encíclica Familiaris Consortio, que habla clarísimamente de esta materia. Podemos hablar de la encíclica Centesimus Annus, que es tremendamente clara en esta materia. Podemos hablar de la Evangelium Vitae, que es absolutamente rotunda en esta materia, y podríamos hablar de decenas y decenas y decenas de citas en el magisterio de Juan Pablo II. También es desdeñable el magisterio de Juan Pablo II, Bergoglio. También es desdeñable, y les pongo este apartado en pantalla de la Familiaris Consortio de Juan Pablo II, en los números 31 a 33, encíclica que vio la luz el 22 de noviembre del 81, cuando habla el Papa Juan Pablo II de que también en la moral familiar, también el magisterio es la única guía auténtica, Bergoglio. Claro que, y como dice Juan Pablo II, la Iglesia es consciente de los complejos problemas que hoy en muchos países afectan a los esposos en su cometido de transmitir responsablemente la vida. Conoce, y hablaba Juan Pablo II, del problema del incremento demográfico, pero cree la Iglesia, sin embargo, que una consideración profunda de todos los aspectos de tales problemas ofrece una nueva y más fuerte confirmación de la importancia de la doctrina auténtica acerca de la regulación de la natalidad. Empeño concorde de los teólogos inspirado por la adhesión convencida al magisterio, que es la única guía auténtica del pueblo de Dios. Yo quisiera saber, los indocumentados teológicamente que hablan de la defensa de Bergoglio sin haber leído pues prácticamente una coma de la doctrina de la Iglesia, ¿qué pueden decir a estas palabras de Juan Pablo II? ¿Qué pueden decir cuando escuchan a Bergoglio en ese avión hablar de la necesidad de la paternidad responsable y de ni tanto ni tan calvo y de las conejas? ¿Qué pueden decir cuando Juan Pablo II en la encíclica Centesimus Annus del año 91, ayer por la tarde, nos hablaba de las campañas sistemáticas contra la natalidad hechas con base a una concepción deformada del problema demográfico, Bergoglio? ¿Qué puede decir cuando en ese mismo texto se refiere a la encíclica Solicitudo Rex Socialis, donde han sido denunciadas las campañas sistemáticas contra la natalidad, que sobre la base de una concepción deformada del problema demográfico y en un clima de absoluta falta de respeto por la libertad de decisión de las personas interesadas, las someten frecuentemente a intolerables presiones para plegarlas a esta forma nueva de opresión? ¿No es acaso una presión intolerable la de un supuesto papa diciéndole a sus fieles que no paran como conejos? ¿No es absolutamente deleznable y vergonzoso? ¿Qué pueden decir estos indocumentados que defienden a Bergoglio sobre que los padres son asociados a una obra divina, como nos dice Juan Pablo II en Evangelium Vitae? El hombre y la mujer unidos en matrimonio son asociados a una obra divina mediante el acto de la procreación. Se acoge el don de Dios y se abre al futuro una nueva vida. La obra divina eso no es, no se puede asociar uno a una obra divina, un día sí y otro no. ¿Cómo regula Bergoglio ese término medio que pueda permitir las pensiones pero que no haya conejos? ¿Y cómo hace que sea obra divina? Hoy sí, la semana que viene no, en este acto conyugal sí y en el próximo no, Bergoglio.
No le da vergüenza decir esto y no les da vergüenza a los supuestos católicos que siguen a Bergoglio seguir defendiéndole y haciendo el ridículo intelectual, moral y espiritual más alto. Podríamos estar horas y horas hablando de las barbaridades de Bergoglio. También podríamos hablar horas y horas de lo expresado por su santidad el Papa Benedicto XVI, actual Papa de la Iglesia. Hay decenas de citas. Recuerdo ahora, como también recuerda muy bien el Denzinger Bergoglio, aquel discurso memorable de clausura del sexto Encuentro Mundial de las Familias en Ciudad de México, en 2009, cuando hablaba del ejemplo de generosidad y confianza en Dios en medio de las contrariedades y las incomprensiones de las familias numerosas a las que alentaba. Lo tienen en pantalla. Y recuerdo especialmente las palabras dichas por Benedicto XVI en relación a lo experimentado y vivido en mi tierra. Dijo nuestro Papa: en España el problema de Europa me penetró en el alma. Esto lo dijo en un discurso a los cardenales, arzobispos, obispos y prelados superiores de la Curia Romana el 22 de diciembre del año 2006. Él decía entonces: el viaje a España, a Valencia, se centró en el tema del matrimonio y de la familia. Fue hermoso escuchar ante la asamblea de personas de todos los continentes el testimonio de cónyuges que, bendecidos con muchos hijos, se presentaron delante de nosotros y hablaron de sus respectivos caminos en el sacramento del matrimonio y en sus familias numerosas. 2006, Bergoglio. Sí, un año después de que ya intentara llegar al papado en 2005, de forma fallida, lo cual conseguiría en 2013, sí. Seguía Benedicto XVI: así del testimonio de estas familias nos llegaba una ola de alegría, no de una alegría superficial y mezquina que desaparece enseguida, sino de una alegría madurada incluso en el sufrimiento, de una alegría muy profunda que realmente redime al hombre. Hago un inciso: ¿qué va a saber Bergoglio de esto? ¿Qué va a saber cuando habla de estas madres abnegadas y sufrientes católicas como conejas? Sigo, ante estas familias con sus hijos, ante estas familias en las que las generaciones se dan la mano y en las que el futuro está presente, el problema de Europa, que aparentemente casi ya no quiere tener hijos, me penetró en el alma. En España el problema de Europa me penetró en el alma. Bueno, Bergoglio parece más preocupado de problemas que tengan que ver con la invasión de Europa y la destrucción de sus valores que con el propio enriquecimiento de esa Europa que fuera cuna de la fe católica por la sana procreación de acuerdo a las leyes y planes de Dios de la civilización católica. ¿O es que quizá Bergoglio no quiere que se repoble la civilización católica? No lo sé. Lo que es evidente es que digan ustedes lo que digan. Un papa de la Iglesia Católica no puede decir que para ser buen católico no hace falta tener hijos como conejos y cargarse en un solo plumazo todo el magisterio bimilenario de la Iglesia Católica, en un plumazo de los otros 200 que les iremos explicando, además de insultar de una forma soez a las sufrientes, abnegadas y generosas familias que entregan su vida, su esfuerzo, su fe y su lucha para dar hijos de Dios a la Iglesia Católica, esos hijos de Dios que Bergoglio desprecia y sobre los que se burla.
mis queridos hermanos, hasta aquí otra herejía de Jorge Mario Bergoglio, al que muchos de ustedes, cuando oigan esta exposición, llamarán como Papa Francisco. Muchos de ustedes también, miembros de esas familias numerosas, que siempre han defendido de una manera absolutamente encomiable al Papa. Les ruego que sigan haciéndolo, unidos a la silla de Pedro, al Papa, su santidad el Papa Benedicto XVI, porque este personaje que habla en un vuelo sobre que ustedes, mis queridas y admiradas madres de familia numerosa, son unas conejas, no merece tal mención, ni mucho menos. Hasta el próximo programa de las herejías de Bergoglio, Duc in altum, mis queridos hermanos, viva Cristo Rey.